Cuando Adrián Tejero salió aquella tarde gris de octubre del edificio corporativo de Marbella Consultoría Empresarial, en el complejo Cuatro Torres del Paseo de la Castellana en Madrid, llevando entre sus manos una pequeña caja de cartón con sus pocas pertenencias personales que apenas habían acompañado 7 años de su vida profesional. No podía imaginar que 24 horas después estaría recibiendo una llamada telefónica que cambiaría completamente el destino de su carrera. Tenía 39 años, era padre soltero de su pequeño Mateo de 8 años desde que se había divorciado hace 4 años y acababa de ser despedido brutalmente, sin justificación válida por su jefe directo, don Ricardo Salinas, después de 7 años trabajando como director comercial senior de la consultora. Dentro de aquella caja de cartón llevaba simplemente sus pertenencias más básicas: una pequeña planta suculenta que su difunta madre le había regalado para su primer puesto profesional importante, una fotografía enmarcada de Mateo en su primer día de colegio en el barrio de Chamberí, una vieja tableta electrónica que él mismo había pagado de su bolsillo, y la taza blanca con el logo de Madrid que un cliente importante de Sevilla le había regalado durante una reunión hace 3 años. Don Ricardo lo había despedido en una conversación de apenas 12 minutos, sin permitirle ni siquiera despedirse de sus compañeros del equipo comercial, mientras los directivos celebraban en otra sala del piso, 22 con cócteles de champán, la firma de un nuevo contrato millonario que el propio Adrián había gestionado durante 12 meses sin recibir reconocimiento alguno. Pero lo que don Ricardo Salinas y todo el consejo directivo de Marbella Consultoría no sabían mientras saboreaban su victoria empresarial era que el viernes siguiente, a las 9:30 de la mañana, el teléfono de Adrián iba a sonar con una llamada que reescribiría completamente las reglas del juego en el sector de la consultoría empresarial de Madrid. Si estás preparado para esta historia, escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. Adrián Tejero tenía 39 años y llevaba sobre los hombros una historia profesional que combinaba talento extraordinario con humildad casi excesiva. Era hijo único de don Federico Tejero, un veterano profesor de economía del Instituto Público Cardenal Cisneros del centro de Madrid, y de doña Aurora Mendoza, una bibliotecaria municipal que había trabajado durante 40 años en la Biblioteca Nacional. Adrián había sido un estudiante brillante desde la infancia. Estudió económicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó con honores. Hizo después un MBA con beca completa en el IE Business School de Madrid y se incorporó a su primera posición profesional en una pequeña consultora local cuando tenía 26 años. Sus padres habían muerto durante los siguientes años. Primero su madre Aurora de cáncer cuando Adrián tenía 28 años. Después su padre Federico de un infarto súbito cuando él tenía 31 años. Adrián se había casado a los 30 años con Elena Bermúdez, una profesora de matemáticas. Habían tenido a Mateo 2 años después, pero el matrimonio no había sobrevivido a las diferencias de personalidad. Se divorciaron amigablemente hace 4 años, manteniendo custodia compartida de Mateo. Hace 7 años, Adrián había entrado a trabajar en Marbella Consultoría Empresarial como consultor comercial junior. La empresa era una consultora mediana especializada en gestión empresarial estratégica para corporaciones españolas y portuguesas, con sede principal en el complejo Cuatro Torres del Paseo de la Castellana de Madrid. Tenía aproximadamente 400 empleados y facturaba alrededor de 120 millones de euros anuales. Durante los 7 años en Marbella Consultoría, Adrián había construido silenciosamente una reputación profesional excepcional. Era el tipo de profesional que prefería el resultado real al reconocimiento público. Había gestionado personalmente algunos de los proyectos más complejos de la consultora durante los últimos 5 años, especializándose en sectores industriales sofisticados como aeroespacial, energías renovables y maquinaria pesada, y había desarrollado una relación profesional excepcional con uno de los clientes más importantes de la corporación. Aquel cliente era Garrido Industrial Aeroespacial, una corporación española valorada en 800 millones de euros
con sede principal en Sevilla y plantas industriales en Cádiz, Toledo y Zaragoza. Garrido Industrial Aeroespacial fabricaba componentes especializados para Airbus, Boeing y varias otras corporaciones aeroespaciales internacionales. Era el cliente número 1 de Marbella Consultoría, representando aproximadamente el 25% de la facturación anual total. Y don Tomás Garrido, el dueño y presidente ejecutivo, había desarrollado durante los últimos 4 años una confianza profesional profunda específicamente hacia Adrián. Pero don Ricardo Salinas, el director general de Marbella Consultoría, que era jefe directo de Adrián, había estado durante los últimos 2 años observando con creciente envidia profesional la relación especial entre Adrián y don Tomás Garrido. Don Ricardo sentía que Adrián tenía demasiada influencia sobre el cliente más importante de la consultora y había decidido que era necesario eliminar a Adrián de la corporación para tomar él mismo el control directo de la relación con Garrido. Don Ricardo Salinas tenía 47 años y era el director general de Marbella Consultoría Empresarial desde hacía 5 años. Había llegado al puesto a través de una serie de maniobras políticas internas más que por mérito profesional real. Era un hombre carismático en las reuniones sociales, pero con capacidad técnica limitada en los aspectos consultivos verdaderos. Don Ricardo había observado durante los últimos 2 años cómo Adrián Tejero construía una relación profesional cada vez más profunda con don Tomás Garrido. Cada visita del presidente ejecutivo de Garrido Industrial Aeroespacial a las oficinas de la consultora era una visita destinada específicamente a reunirse con Adrián. Cada decisión estratégica que don Tomás tomaba pasaba por consultas previas con Adrián, y los proyectos consultivos importantes que Garrido contrataba siempre incluían cláusulas específicas exigiendo la participación directa de Adrián. Don Ricardo había empezado a sentir, con la inseguridad profesional típica de directivos mediocres, que Adrián representaba una amenaza para su propia posición de poder. Si Adrián decidía abandonar Marbella Consultoría para irse a otra empresa competidora, era probable que don Tomás Garrido siguiera la relación profesional con el consultor y transfiriera todos los contratos a la nueva empresa. Y don Ricardo no tenía la capacidad personal para mantener la relación directamente con don Tomás sin la mediación de Adrián. La solución que don Ricardo había decidido implementar era simple. Despediría a Adrián de manera súbita y brutal, sin permitirle preparar adecuadamente la transición. Inmediatamente después del despido, don Ricardo viajaría personalmente a Sevilla para presentarse como nuevo punto de contacto principal con don Tomás Garrido, y aprovecharía la sorpresa del cambio repentino para consolidar él mismo la relación con el cliente más importante antes de que pudieran ocurrir consecuencias adversas. Don Ricardo había estado preparando durante los últimos 3 meses los detalles operativos del despido. Había documentado falsamente algunas evaluaciones de rendimiento para justificar la decisión ante el Departamento de Recursos Humanos, y había convocado a Adrián a una reunión específica el jueves de aquella semana, exactamente cuando los directivos celebrarían en otra sala la firma del nuevo contrato anual con Garrido Industrial Aeroespacial, valorado en 32 millones de euros. La elección del momento era deliberada. Don Ricardo quería despedir a Adrián el mismo día que se firmaba el nuevo contrato, para que cuando don Tomás llamara posteriormente para alguna cuestión operativa, fuera don Ricardo mismo quien atendiera la llamada como nuevo gestor principal del cliente. La intención era robar completamente la relación profesional que Adrián había construido durante 4 años en pocos días, antes de que Adrián tuviera oportunidad de comunicar personalmente con don Tomás sobre las verdaderas razones de su salida. Aquella tarde de jueves, Adrián Tejero estaba trabajando en su despacho del piso 22, preparando un informe técnico complejo sobre la próxima fase de la consultoría estratégica para Garrido Industrial Aeroespacial. El proyecto era extraordinariamente complejo y delicado. Requería conocimientos técnicos específicos que solo Adrián tenía en toda la consultora. A las 3 de la tarde,
La secretaria personal de don Ricardo Salinas, doña Carmen Vega, llamó a Adrián para informarle que el director general necesitaba reunirse con él inmediatamente. Adrián guardó su trabajo en curso y subió en el ascensor sin sospechar nada particular. Cuando entró en el despacho de don Ricardo, Adrián encontró también presente al director de Recursos Humanos, don Sebastián Vergara. La presencia simultánea del director de RRHH y del director general en una reunión sin agenda previa fue la primera señal que algo inusual estaba ocurriendo. Adrián mantuvo la calma profesional que lo caracterizaba. Don Ricardo comenzó la conversación con un tono falsamente paternal. Le dijo a Adrián que la dirección había estado evaluando, durante varios meses, el rendimiento profesional de todo el equipo comercial, que habían llegado a la difícil conclusión de que era necesario hacer ajustes estratégicos en la composición del equipo, y que después de mucha reflexión habían decidido que la posición de Adrián como director comercial senior tenía que ser redistribuida entre otros profesionales del equipo. Don Sebastián Vergara intervino entregándole a Adrián un sobre con los documentos legales. Le explicó que el despido sería efectivo aquel mismo día, con una indemnización limitada al mínimo legal establecido, que tenía que recoger sus pertenencias personales del despacho durante la próxima hora y abandonar el edificio, que no podría comunicarse con sus colegas ni con clientes corporativos después de aquella misma tarde, y que cualquier intento de contactar con clientes activos durante los próximos 12 meses podría tener consecuencias legales. Adrián escuchó todo en silencio profesional. Pidió ver los documentos detalladamente, los leyó con la calma de quien sabe que cualquier reacción emocional sería contraproducente. Hizo solo una pregunta específica. Preguntó si había alguna queja documentada sobre su trabajo en proyectos específicos durante los últimos 7 años. Don Ricardo balbuceó algunas justificaciones vagas sobre cambios estratégicos en la dirección, sin poder citar ningún ejemplo concreto de problemas profesionales reales. Adrián firmó los documentos sin protestas adicionales, recogió el sobre con su copia oficial y salió del despacho. Bajó al piso 22 donde estaba su despacho personal. Su secretaria personal, Esperanza Núñez, una mujer que había trabajado con él durante 5 años, vio inmediatamente en su cara que algo grave había ocurrido. Adrián le explicó brevemente la situación, con la dignidad de quien acepta los reveses profesionales, sin perder la compostura. Comenzó a recoger sus pertenencias personales en una pequeña caja de cartón. La pequeña suculenta que su madre Aurora le había regalado, la fotografía de Mateo en su primer día de colegio, la vieja tableta electrónica, la taza blanca con el logo de Madrid, una pequeña cantidad de papeles personales. Cuando terminó, Esperanza lo abrazó silenciosamente con lágrimas en los ojos. Pasó delante de la sala de juntas, donde don Ricardo y los miembros del consejo directivo estaban celebrando con cócteles de champán la firma del nuevo contrato anual con Garrido Industrial Aeroespacial. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Don Ricardo lo vio pasar a través del cristal y levantó su copa de champán con una sonrisa cruel que solo Adrián pudo interpretar correctamente. Adrián continuó caminando sin reaccionar. Salió por la puerta giratoria a la calle. Adrián condujo aquella tarde directamente hacia su casa modesta, en el barrio de Chamberí, donde lo esperaba su pequeño Mateo. Le explicó brevemente al niño que había tenido un cambio importante en el trabajo, sin entrar en detalles. Mateo, con la sensibilidad intuitiva de los niños, comprendió que algo significativo había ocurrido, pero no presionó por explicaciones adicionales. Cenaron juntos una pasta sencilla que Adrián preparó con calma deliberada. Después de acostar a Mateo, Adrián se sentó en el sofá del salón con un vaso de vino y comenzó finalmente a procesar emocionalmente lo que había ocurrido aquella tarde. Pero a pesar de la injusticia evidente, decidió aquella noche no actuar impulsivamente. Decidió simplemente esperar. No llamaría a clientes durante los siguientes días. No buscaría empleo desesperadamente. Pasaría el viernes con Mateo descansando en casa. El viernes por la mañana Adrián despertó a las 7, preparó el desayuno para Mateo,
Llevó al niño al colegio del barrio de Chamberí. Volvió a casa para tomar tranquilamente el segundo café del día. Estaba leyendo el periódico económico Expansión cuando, a las 9:30 exactamente, sonó su teléfono móvil personal. El número que aparecía en la pantalla era el número privado de don Tomás Garrido. Adrián respondió la llamada con la tranquilidad profesional que siempre lo había caracterizado. Don Tomás comenzó la conversación preguntándole cómo estaba, qué planes tenía para los próximos meses, y si tenía tiempo aquella tarde para una conversación importante. Adrián confirmó que estaba disponible. Don Tomás le propuso reunirse aquella misma tarde a las 5 en el Hotel Wellington del barrio de Salamanca, donde él se hospedaba durante sus viajes profesionales a Madrid. Lo que Adrián no sabía cuando aceptó la cita era exactamente cómo se había enterado don Tomás de su despido. La explicación llegaría durante la reunión de la tarde. Aquella misma mañana, don Ricardo Salinas había viajado en el AVE de Madrid a Sevilla para presentarse oficialmente ante don Tomás Garrido como nuevo gestor principal de la relación entre Marbella Consultoría y Garrido Industrial Aeroespacial. Don Ricardo había llegado a la sede principal de Garrido a las 11 de la mañana. Había solicitado una reunión urgente y había procedido a explicarle que Adrián Tejero ya no formaba parte de la consultora y que él mismo asumiría personalmente la coordinación de todos los proyectos futuros. Don Tomás Garrido había escuchado a don Ricardo con calma profesional aparente durante los 30 minutos que duró el monólogo arrogante. Cuando don Ricardo terminó esperando alguna respuesta colaborativa, don Tomás le había hecho solo 2 preguntas específicas. Le preguntó cuáles eran las razones técnicas concretas del despido de Adrián, y le preguntó qué cualificación específica tenía don Ricardo personalmente para reemplazar a Adrián en proyectos consultivos de la complejidad técnica que Garrido Industrial Aeroespacial necesitaba. Don Ricardo había balbuceado respuestas vagas que dejaban claro a cualquier oyente inteligente que su despido de Adrián no tenía justificación profesional real. Don Tomás Garrido, que llevaba 4 años trabajando estrechamente con Adrián y conocía perfectamente sus capacidades técnicas extraordinarias, había comprendido inmediatamente que se trataba de envidia profesional pura. Había despedido cortésmente a don Ricardo, le había agradecido la visita y había prometido estudiar las opciones futuras de colaboración. Y entonces, después de que don Ricardo se marchara convencido de haber consolidado su posición, don Tomás Garrido había llamado personalmente a Adrián. Adrián llegó al Hotel Wellington del barrio de Salamanca aquella tarde de viernes a las 5:05. Don Tomás Garrido lo esperaba en una pequeña sala privada del hotel. Era un hombre de 62 años, de aspecto sobrio, con ojos azules profundos que mostraban la inteligencia analítica que lo había convertido en uno de los empresarios aeroespaciales más respetados de España. Don Tomás le explicó primero todo lo que había ocurrido aquella misma mañana con la visita inesperada de don Ricardo Salinas. Le contó sobre el monólogo arrogante, sobre las respuestas inadecuadas a las preguntas técnicas, sobre la evidente envidia profesional que había motivado el despido. Adrián escuchó con calma absoluta, sin mostrar emociones particulares, y entonces don Tomás Garrido hizo la propuesta que cambiaría completamente el destino profesional de Adrián. Le ofreció financiar personalmente la creación de una nueva consultora que sería propiedad mayoritaria de Adrián. Don Tomás aportaría 2 millones de euros como capital inicial a cambio de un 20% de las acciones. Adrián tendría el restante 80% como propietario operativo. La nueva consultora se llamaría Tejero Consultoría Empresarial y se especializaría en los sectores industriales sofisticados que Adrián dominaba técnicamente. Pero don Tomás no había terminado. Le explicó a Adrián que Garrido Industrial Aeroespacial transferiría inmediatamente a la nueva consultora todos los contratos consultivos que tenía actualmente vigentes con Marbella Consultoría. El contrato anual recién firmado por 32 millones de euros pasaría completamente a Tejero Consultoría Empresarial. Don Tomás había estudiado con su equipo legal las cláusulas específicas del contrato
y había confirmado que tenía derecho contractual a transferir los servicios a cualquier proveedor de su elección si la consultora original no podía garantizar la participación directa de Adrián en los proyectos. Adrián escuchó toda la propuesta con la calma profesional de siempre, pero internamente sentía cómo el universo le estaba devolviendo en 24 horas exactamente todo lo que don Ricardo Salinas había intentado quitarle. Aceptó la propuesta con una sola condición específica. Pidió poder contratar inmediatamente como empleados de la nueva consultora a los miembros del equipo comercial de Marbella Consultoría que habían trabajado con él durante años y que serían afectados por la inminente pérdida del contrato Garrido cuando se hiciera oficial el cambio. Don Tomás aceptó la condición considerándola una muestra adicional de lealtad profesional. Los dos hombres firmaron un acuerdo preliminar aquella misma tarde con la ayuda de don Esteban Cárdenas, el abogado personal de don Tomás. El acuerdo formal final sería firmado oficialmente durante la semana siguiente con la asistencia completa de los respectivos equipos jurídicos. 3 años han pasado desde aquel viernes de octubre, cuando don Tomás Garrido llamó a Adrián Tejero 24 horas después de su despido brutal. Y la transformación que ha ocurrido durante estos 3 años en el sector de la consultoría empresarial madrileña se enseña ahora en escuelas de negocio como caso de estudio sobre cómo la lealtad profesional siempre vence a la traición corporativa. Tejero Consultoría Empresarial ha crecido espectacularmente durante este periodo. Adrián consiguió durante la primera semana, después de su despido, contratar a 12 de los miembros más talentosos del antiguo equipo comercial de Marbella Consultoría, incluyendo a su secretaria personal, Esperanza Núñez, que se convirtió en directora de operaciones de la nueva consultora. Durante los primeros 12 meses, Tejero Consultoría Empresarial consiguió quitar a Marbella Consultoría 3 clientes corporativos adicionales: Iberdrola Energía Renovable, Acciona Construcción Industrial y Talgo Trenes de Alta Velocidad. La facturación anual de la nueva consultora alcanzó 55 millones de euros durante el primer año completo de operaciones. Marbella Consultoría Empresarial entró en una crisis operativa profunda. La pérdida del contrato Garrido representó inmediatamente la caída del 25% de la facturación anual. La pérdida posterior de los otros 3 clientes redujo adicionalmente la facturación en otro 20%. Don Ricardo Salinas intentó desesperadamente buscar nuevos clientes para compensar las pérdidas, pero ningún cliente importante quería contratar una consultora que había demostrado tan mal juicio profesional. Hace 18 meses, el Consejo de Accionistas de Marbella Consultoría decidió oficialmente destituir a don Ricardo Salinas de la dirección general. Don Sebastián Vergara, el director de recursos humanos que había ejecutado el despido injusto de Adrián, también fue removido. La consultora ha continuado operativa, pero con un volumen sustancialmente reducido. Adrián Tejero dirige ahora una consultora que factura 80 millones de euros anuales con 90 empleados directos. Tejero Consultoría Empresarial opera desde una sede moderna en el barrio de Chamberí, en un edificio histórico restaurado que Adrián compró específicamente porque le recordaba el barrio donde había crecido. La cultura interna de la nueva consultora se ha convertido en un modelo de referencia: salarios competitivos, reconocimiento profesional basado en méritos reales y flexibilidad laboral para empleados con responsabilidades familiares. Pero quizás lo más sorprendente es que Adrián ha mantenido durante estos 3 años el mismo estilo de vida sobrio que lo caracterizaba antes del despido. Continúa viviendo en la misma casa modesta del barrio de Chamberí. Continúa recogiendo a Mateo personalmente del colegio cada tarde cuando la agenda profesional lo permite. Adrián ha encontrado el amor durante estos 3 años. Comenzó una relación hace 14 meses con Laura Mendizábal, una abogada especializada en derecho corporativo, que había sido contratada por la consultora durante el primer año de operaciones. Laura es una mujer de 36 años, divorciada sin hijos previos, que ha sabido integrarse con sensibilidad en la vida familiar de Adrián y Mateo.
Tienen planes de casarse el próximo otoño en una pequeña ceremonia en la iglesia parroquial de Lavapiés, donde los padres de Adrián habían recibido la primera comunión hace 70 años. A veces, cuando Adrián camina por el paseo de la Castellana y pasa delante del complejo Cuatro Torres donde está la sede de Marbella Consultoría, recuerda aquella tarde de jueves de octubre cuando salió del edificio llevando su pequeña caja de cartón. Recuerda la sensación de injusticia profesional. Recuerda la cara cruel de don Ricardo Salinas levantando su copa de champán a través del cristal de la sala de juntas, y entiende, después de todo lo que ha pasado, que aquel día había recibido sin saberlo el regalo más valioso que un profesional honrado puede recibir. Porque a veces los despidos más injustos son exactamente los catalizadores que necesitamos para construir finalmente lo que verdaderamente merecemos. Y porque la lealtad profesional genuina siempre encuentra su recompensa cuando alguien valiente decide finalmente reconocerla. Esta es la historia de Adrián, de don Tomás, y de una llamada telefónica que llegó exactamente 24 horas después de un despido injusto. La historia de un consultor honrado que pasó 7 años construyendo silenciosamente relaciones profesionales verdaderas mientras otros se especializaban en política corporativa vacía. La historia de un empresario sabio que entendió que la lealtad profesional es exactamente el activo más valioso que cualquier corporación puede poseer. Y la historia de cómo a veces los reveses profesionales más brutales son los caminos disfrazados hacia oportunidades que nunca habríamos perseguido por iniciativa propia. Si esta historia te ha recordado que la verdadera valía profesional siempre encuentra su reconocimiento, aunque pase por momentos de injusticia aparente, que las relaciones humanas auténticas valen más que cualquier jerarquía corporativa, y que la justicia poética llega siempre para quienes traicionan a colaboradores honrados, deja una huella de tu paso con un corazón. Y si deseas apoyar a quienes dedican su tiempo a traerte historias como esta, historias que celebran la lealtad profesional, la inteligencia silenciosa de los trabajadores honrados y la justicia que finalmente llega para quienes son arrogantes con sus colaboradores, puedes hacerlo con un pequeño gesto a través de aplausos aquí abajo. Cada muestra de cariño nos permite seguir creando relatos que inspiran y emocionan. Gracias por quedarte hasta el final.